He desarrollado el trabajo en 12 capítulos, los cuales constan de una introducción, la historia en sí sobre los motoclubs, historia de las motos más emblemáticas o marcas más punteras en el mundo de los motoclubs, personalidades como Nelson y Barger, importantes también en esta cultura, otras personalidades, entre muchas, pero para mí han sido las más destacables, las que más han aportado al panorama biker. También tenemos en el siguiente capítulo el funcionamiento interno de lo que es un motoclub en sí. La simbología que rodea toda la cultura biker, desde hace más de 60 años. Otros tipos de clubs relacionados con los motoclubs en sí. En el siguiente capítulo también expongo una serie de entrevistas en primera persona que ya están también subidas a lo que es el portafolio. También expongo mi propia historia en el mundo biker, conclusiones y una bibliografía y monografía de todo el material que he ido consultando a lo largo del curso para realizar este trabajo, pero el 80% está basado en la experiencia mía propia, que para mí, para aplicarla en este tema en concreto, es la más fiable. En la introducción expongo un poquito mi paso por el panorama biker de manera personal y un poco la opinión, ¿no?, que te genera la estancia de años en este mundo. En el siguiente capítulo, la historia, describo un poquito los orígenes de dónde viene toda esta cultura. Es bastante desconocido, la gente normalmente de a pie no sabe de dónde viene todo este folclore. Podemos observar que todo se originó de antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera incluso, en el año 1939, la Asociación de Motocicletas Americanas, la AMA, realizaba una serie de eventos más enfocados a la estética que no a lo que hoy en día se enfoca. Hacían concursos de poses, hacían concursos de carreras, hacían eventos. Y bueno, el estereotipo no estaba negativizado ni estaba afectado por ningún tipo de opinión negativa. O sea, simplemente ellos dedicaban en Norteamérica a hacer sus eventos y sus funciones como un club meramente estético. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo a los veteranos de guerra que al no poder introducirse y adaptarse a la sociedad después de unas vivencias bastante duras vividas, querían seguir en su panorama como motociclistas y en contra de la Asociación de Motociclistas Americanos, de la AMA, hicieron sus propios clubs con una cultura militar heredada de años de guerra. Y ello también aportaría sus propias vestimentas. Como podemos observar, a diferencia de los AMA, que simplemente era una función estética, vestían un poco estilo burgués, ellos un poquito en contra del sistema y heredando esa vestimenta militar, llevaban sus botas, sus tejanos
en contra de la sociedad. Estos bikers participaron en uno de los eventos que AMA tenía en su calendario en el año 45, en Hollister, que era la ciudad más emblemática y donde se ejecutaban estos eventos de AMA. El resultado, pues ya lo vemos aquí, detenciones, la intervención de la Policía Estatal de California con varios detenidos, con cientos de heridos también, pero testigos directos de la época, ellos mismos reconocen que se hicieron más daños entre ellos que no a los propios residentes de Hollister ni a los de la AMA. Simplemente llegaron a los bares y, bueno, hicieron un poquito algún destrozo en el mobiliario urbano. A día de hoy todo esto se ha evolucionado, ha cambiado, pero tenemos un poquito el estereotipo negativo, ¿vale? Quizás por el desconocimiento de cómo se funciona y, bueno, y eso es un poquito también el objetivo de este trabajo, ¿no? Dar un poco de luz, arrojar un poco de luz a esta cultura con años de soledad ya, ¿vale? Como podemos ver, esto es una foto del club de Cowboys MC Rubí y, bueno, es un MC actual y como podemos ver, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su vida y esto no deja de ser una parte más de nuestra vida, completamente respetable y de igual modo también recíproco. En el siguiente capítulo también os pongo un poquito los modelos de las clases de motocicletas que se han ido originando a lo largo de los años, porque las propias marcas, debido a las modificaciones que han hecho la gente durante la historia, las propias marcas han sacado ese tipo de modificaciones ya de serie. Este es el modelo más común, es una denominada Cruiser. Es una motocicleta de estilo clásico, como podemos ver, que, bueno, era un poquito aquella esencia, ¿no?, de lo que los bikers, después del regreso de la Segunda Guerra Mundial, ponían en sus propias Harley Davidson. Ponían sus maletas y, bueno, es un poquito la esencia de esa cultura. Tenemos las Bobber, porque este estilo es un poco una modificación de la Cruiser, sin cambiar lo que es el chasis. Ponían unos manillares altos, llamados cuelgamanos, modificaban un poquito lo que son, bueno, la estética, la bajaban la motocicleta y quitaban los elementos superfluos, embellecedores, etcétera, etcétera. Las Bobbers y las Choppers, como podemos ver, son prácticamente iguales. La diferencia entre Bobber y Chopper es que la Chopper sí que modifica el chasis, en cambio la Bobber no modifica el chasis. Tienen los mismos elementos. Tenemos el cuelgamanos, tenemos un sillín monoplaza, tenemos la rueda modificada, pero en el caso de Chopper sí modifica el chasis, el motor sigue siendo el mismo en las dos, y en el otro caso no modifica el chasis. Tenemos las Bagger o Dresser, son las mismas motocicletas bajadas con cuelgamanos normalmente, y la característica más importante es que siempre permanecen las maletas. Tenemos como rareza la rama de Rat Bike o Ratter, que son motocicletas curiosas, que su principal característica es que las piezas están bastante desgastadas y eso es lo que hace bonita a estas motos. También se eliminan elementos superfluos, embellecedores y demás. Tenemos las Street Fighter, que son modelos más actuales, son modelos de motos deportivas que normalmente son modificadas, tanto de motor como de estética. Tenemos las Show Bikers, que son motos no funcionales y que son para exposiciones y eventos más enfocados a la estética. Tenemos las Cafe Racer, es un tipo de motocicletas de herencia británica, que veremos más adelante, que tienen de culturas, de otro tipo de culturas, de otro tipo de clubs, denominados mobs, rockers, que más adelante pondré. Y tenemos por último las Drag Style, que son motocicletas con gran cilindrada, pensadas más que nada para correr en circuito cerrado.
Special Construction son motocicletas que, al igual que los Ferraris, se piden por encargo, son bastante caras y de ediciones muy exclusivas y limitadas. Sus motores suelen ser Harley Davidson, pero las piezas, pues bueno, se van haciendo por encargo y la estética a gusto del consumidor. Actores como Brad Pitt poseen una motocicleta como esta. Vemos aquí la marca India Motorcycle. India Motorcycle, a diferencia de Harley Davidson, como la mayoría de gente cree erróneamente, Indian fue la primera en sacar, los hermanos George y Oscar, fueron los primeros en sacar el proyecto de motor en V, motor bicilíndrico. Sacaron varios modelos, pero su incursión tanto en el mercado social como en el mercado militar no acabó de tener gran aceptación y acabaron desapareciendo por un tiempo, y actualmente la marca vuelve a resurgir otra vez y construye modelos más comerciales. La incursión de Harley Davidson en el mercado militar, la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue lo que le dio fuerza a la marca para seguir construyendo hasta el día de hoy, pese a que la propia marca ha pasado por facetas a punto de desaparecer por los años 60. Pero fue la Primera y Segunda Guerra Mundial lo que reforzó su imagen. Como podemos ver, es una formación típica de la Primera Guerra Mundial, de militares a grupos de Harley Davidson. Como iba explicando, en los años 60, su fusión con otra empresa casi llevó a Harley Davidson a la quiebra. Actualmente Harley Davidson sigue produciendo motocicletas a un nivel bastante elevado y comercializadas a nivel mundial. Todo el mundo se conoce la marca. También se introdujo en los años 60-70 en el mercado de motos custom las marcas japonesas, marcas como Yamaha, marcas como Kawasaki, sacaron sus modelos emblemáticos que a día de hoy uno de ellos se sigue fabricando, que es la Vulcan, y la otra es la Mirage. Vemos aquí también uno de los modelos más emblemáticos de Harley Davidson, llamado modelo Nina Fatboy, que vimos su aparición en películas como Terminator 2, de Schwarzenegger y hablamos de ella, y otra submarca derivada de Harley Davidson que inició su producción alrededor de 1982, la marca llamada Buell Motorcycle, y ideada por Eric Buell. Actualmente la marca no existe, dejó de fabricar, pero aún los modelos siguen funcionando y son de los modelos más vanguardistas que ha sacado el mercado americano. En el capítulo de la personalidad de Rolf Solibarger describimos un poquito la personalidad que más introdujo lo que es el mundo del MC en la sociedad. Este señor sacó una amplia bibliografía y también una amplia filmografía. Hizo bastantes películas alrededor de los 60, 70, 80 y a día de hoy también acaba de hacer, este año acaba de hacer otra película. Actualmente Ralph Solibarger, que está bastante mayor, pero es un referente en el mundo del MC, porque él fue quien instauró un poquito la sociedad de funcionamiento de los motoclubs y que quitó un poquito el estereotipo negativo de la cultura biker. Aquí vemos algunas de sus obras, uno de sus libros más importantes, donde se describe el funcionamiento del MC interno como Hell Angels. En el capítulo de otras personalidades tenemos a Evan Kiefer, fue una personalidad muy importante en Norteamérica. Este señor, alumno Sporter, introdujo lo que es el mundo de la motocicleta en el espectáculo. Este señor hacía eventos, hacía saltos de muchos metros, arriesgaba la vida continuamente por tal de transmitir un mensaje al pueblo americano. En los años 60, 70, este señor intentaba dejar a las masas juveniles del mundo de las drogas. En esa época estaba bastante colectivo joven vinculado desgraciadamente a ese mundo.
Y él hacía las acrobacias y los saltos con las motos un poquito en respuesta contraria a esta contaminación del mundo juvenil, del mundo de las drogas. Él tuvo un accidente en Las Vegas y estuvo 30 días en coma, pero eso no hizo que su carrera se acabara ahí. Él siguió. Actualmente, Bekele falleció y aquí vemos una de sus últimas fotografías. Él se retiró alrededor de los 60, 58 años, se retiró del mundo de la acrobacia y vivió junto a su familia y bastante feliz de haber cumplido un objetivo tan importante como ir un poquito más allá de lo que es la imagen de la motocicleta en sí unida a la carretera. Si no sirve para algo más. Otras personalidades como Indian Larry me han parecido especialmente importantes porque este señor también hacía acrobacia. De hecho, una de sus famosas acrobacias, que es la de Cristo, como vemos aquí, falleció. No llevaba el casco, cayó de la moto y bueno, pues falleció. Este señor introdujo lo que es la motocicleta en el mundo del arte. Gracias a él actualmente las revistas, hay revistas especializadas en el mundo de las customizaciones, en el mundo de las bobber, las chopper, y él fue un poquito el responsable de esto. Introdujo lo que es, separó un poquito la motocicleta de la carretera para introducirla en el mundo del arte contemporáneo. Aquí vemos una de sus últimas obras, la Showbiker, que también actualmente está expuesta en un museo, y fue portada de muchas revistas desde los años 80. En el siguiente capítulo nos metemos relleno en lo que es el funcionamiento interno de un MC Motoclub. Cómo funcionan, cómo es su sede, los diferentes cargos y un poquito el proceso que hay que pasar para llegar a ser un miembro de pleno derecho que se le dice en la compañía. Aparte del funcionamiento interno del motoclub, también se explican las variantes, un poco las diferentes denominaciones que van teniendo algunos colectivos dentro del propio club, como nómadas, otros apuntes como Brotherhood. También describiremos los diferentes cargos, sticks delanteros, siempre puestos en la parte delantera del chaleco, donde se denominan los cargos de presidente, vicepresidente, sargento de armas, capitán de ruta, secretario, tesorero. Y por último, no miembro del club, tenemos lo que es el prospect y por debajo el handler. Todo se explicará debidamente en el Como amigos del club están los denominados supos, que no llevan los colores del club o el conjunto de parches denominativos del club, pero sí llevan un exclusivo para ellos, pensado para ellos, conforme pertenecen al colectivo de amigos del club. Cuando una persona decide dar el paso a introducirse dentro de un MC, empezará su carrera como supo y el siguiente paso para ya meterse en el funcionamiento del motoclub será a Hangdown. Una vez que es Hangdown, acatará las normas del club y todas sus programaciones. En ellas se describen eventos, salidas, etc. Todo siempre en el entorno del mundo de los MCs y del panorama. El siguiente paso, con un promedio de mínimo 3 meses, prolongable, una vez que se conoce a la persona, se da el paso a prospect. El periodo de prospect siempre será un mínimo de 2 años, prorrogable a más años. Esto se hace por una mera cuestión, y es que montar un club no es sencillo, es una tarea que requiere mucho esfuerzo. Cualquier elemento exterior, cualquier persona, nunca se le conoce al 100%. Entonces se le estipula un tiempo para conocerse a esa persona. A veces se han dado casos que una sola persona ha podido disolver un club. Para evitar esto, están los periodos de Hangdown y prospect, en el cual la persona luchará por ser miembro de ese club, siempre trabajando para el club, para el MC.
sombrero derecho pertenece al club y ostentará los colores del club en su parte trasera del chaleco y tendrá derecho a todas las funciones que realice ese club. Hay otros sticks, como el de founder o fundador. No tiene por qué ser un stick de fundador en el cual se lea fundador, a veces es un stick o un parche con una serie de elementos significativos que, digamos que separa un poquito a esa persona del resto porque se encuentra en el club desde sus orígenes. Es una persona fundadora, una persona que ha creado ese club. Dentro de ese colectivo de personas también se encuentra lo que es una junta, que normalmente siempre se encuentra la figura del presidente, el vicepresidente, de sargento de armas, secretario, tesorero, capitán de ruta, etcétera, etcétera. Hay otros cargos también que actualmente están en desuso, se suelen ver, y otros tipos de cargos que no son obligatorios en los motoclubs y normalmente son heredados de culturas norteamericanas o clubes grandes donde, por ejemplo, la figura de sargento de armas necesita un enforce, porque son clubes grandes y una sola persona no puede asumir todas las funciones que requiere ese cúmulo de gente. Se describe también el idioma on the road, el idioma en la carretera. La carretera normalmente no se puede hablar entre los componentes. Estamos circulando, tenemos que estar pendientes de la circulación. Ello requiere que a lo largo de estos años se ha desarrollado un lenguaje sencillo de signos, donde básicamente se representan los giros, las paradas, me queda poca más gasolina, hay un obstáculo en la carretera, etcétera, etcétera. A día de hoy está en desuso gracias a los avances tecnológicos, tenemos los comunicadores que ya nos podemos comunicar entre nosotros sin problema. El funeral biker es un ritual bastante común cuando fallece un miembro o alguien relacionado con el programa biker. En homenaje a él, en su memoria, se le realiza el funeral biker, siempre a nivel familiar y con bastante difícil. Dentro del mundo de los clubs no solo tenemos los motoclubs. Los motoclubs en sí pasan también un periodo de diferentes estatus, comprendidos cuando empiezan en el motoclub, donde sus colores se encierran siempre en un círculo. Dentro de ese círculo están representadas las tres piezas sintetizadas en una sola, la cual se estipula a veces la región de donde procede ese motogrupo, donde tiene sede, no en todos los casos. En el caso del motoclub no es obligatorio tener una sede, en el caso del motoclub sí. El nombre del motoclub en cuestión y siempre la representación gráfica. Tenemos los parches de los freebikers. Los denominados freebikers son personas que no están vinculadas a ningún club, pero sí que están en el panorama biker. Salen con su moto, pero no tienen ningún tipo de compromiso ni responsabilidad respecto a ningún club. Ellos van con libre y compran los parches en la tienda. Otros parches, como el que hemos hablado antes, que simbolizan hechos históricos como el One Percent, lo del 1%, simbolizan los hechos de Hollister, explicados anteriormente, y expuestos en el trabajo. Otros parches, como el de Interofficer, actualmente es un cargo ya en desuso. Este cargo englobaba el cargo actual de secretario y tesorero. Actualmente se ha dividido en estos dos cargos, pero antiguamente se denominaba en un mismo cargo Interofficer. Ahora es una rareza. El de veterano es algo parecido a fundador o miembro que lleva muchos años en ese club, son miembros honoríficos. Otros símbolos, como el rocker territorial, en la parte delantera, es raro, es una rareza verlo, también se ve, es como el territorial inferior de la espalda, pero en la parte delantera, otros símbolos que son generales, no exclusivos de los clubs, como el número 13, el número 8, puestos y descritos en este trabajo. Y por último, las cruces de Malta, cruces celtas, que son derivadas de culturas nórdicas, o en su caso, heredadas también de la Segunda Guerra Mundial, donde los veteranos excombatientes introducían
Son un grupo de gente que simplemente tienen sus colores en la espalda, pero no le compromete a ningún tipo de compromiso en el mundo bike. Sus colores también están comprendidos, al igual que los motogroups, en un círculo o, en este caso, una serie de rombos, una serie de formas, pero siempre resueltos en un mismo círculo. Tenemos las peñas moteras, tienen el mismo funcionamiento que un motogroup. Tenemos también los biker club, los custom club, que no dejan de ser variantes de motogroup, tienen las mismas funciones que un motogroup. Lo único que en el caso, por ejemplo, de un custom club, en sus estatutos se denomina que el individuo, aparte, con todo el club, es únicamente en el moto, pero en este caso el custom club tiene que ser siempre custom, no puede entrar en otro tipo de motocicletas. De la misma manera que un individuo para entrar en un motoclub pasa una serie de estatus donde se le prohíbe o se le, digamos, reduce un poco los derechos y privilegios hacia el club. También el propio club pasa por una serie de estatus. Cuando se genera un club, cuando una serie de individuos, siempre mínimo de 6, deciden hacerse una asociación privada, un club de motos, siempre empezarán por el estatus de motoclub, motoclub, etcétera, etcétera, pasarán a ser lo que es el GAN. Después de pasar un mínimo de 2 años, pasarán al estatus de GAN, donde podrá cortar 3 piezas, pero no el rocket pequeñito de la parte inferior derecha, donde se denominará más tarde, después de 2 años como GAN, el MC. Como GAN no podrán cortar ese parche. Antiguamente los GAN llevaban 2 piezas, eso actualmente está en desuso y es una rareza verlo. Actualmente, cuando un motoclub pasa a GAN, sus parches se dividen en 3 piezas. Tenemos otros tipos de club, como club de veteranos de militares, veteranos de guerra. Tenemos asociaciones de policías. Tenemos clubs también religiosos, los llamados MM, Motorcycle Ministry. Y tenemos, por último, otro tipo de clubs que vienen derivados de la cultura del MC de origen británico, que son mods y rockets, que serán descritos en el trabajo con detalle. En el mundo de la fotografía, películas como Paraferia plasma perfectamente cómo funcionaban este tipo de clubs en Gran Bretaña, mods y rockets, eternamente en guerra en los años 60, 70. Actualmente son grupos de individuos con motocicletas características como lampretas, vespas, etcétera, etcétera, y en el caso de rockers, motocicletas de origen británico, incluso italiano, más un poco enfocadas al panorama custom. Pero actualmente hacen sus eventos, incluso al mismo. Películas como Kiss también plasman un poquito lo que era el mundo rocker de los años 60. También vemos otro tipo de rarezas, otro tipo de clubs llamadas street gangs, iniciadas en los movimientos de delincuencia de los 60-70, enfocadas en Estados Unidos, bandas de delincuentes que admiraban en la forma de funcionar de los motoclubs y entonces se dieron cuenta que por sí solos como individuos no podían robar lo suficiente, pero unidos sí, y denunciar con más efectividad. Estos individuos también llevaban un chaleco con 3 piezas, con la misma funcionalidad que un MC, incluso sus propios platos, al igual que un MC. Actualmente estas bandas están desaparecidas y una película que lo cuadra muy bien, que lo explica muy bien este tipo de movimientos, sería The Warriors. Tenemos otras culturas no menos importantes, algunas ligadas precisamente a la música, como anteriormente describimos mods y rockers, también tenemos la cultura heavy, la cultura punk y otro tipo de culturas ligadas también a los eventos deportivos como hooligans, culturas bastante también de índole agresiva y violenta. En primera persona es un capítulo dedicado
En el 10º capítulo pongo un poquito mi paso por el panorama biker y por los clubs. Y actualmente, hasta desembocar en lo que a día de hoy es mi familia, que es Scout SNC. La bibliografía pongo un poquito de donde he sacado toda la documentación, tanto gráfica como escrita. Y por último, expresar la conclusión del trabajo, que la intención, quitar un poco el estereotipo negativo, que la prensa, que los medios de comunicación se han empeñado tanto siempre en dar a este colectivo, al mundo de los clubes de motos. Arrojar un poco de luz y un poco de cultura al desconocimiento generalizado que siempre ha habido sobre esta cultura. Es una cultura de muchos años, es una cultura con sus normas, con sus historias, completamente respetables y que actualmente, integrada perfectamente en la sociedad y respetando los valores y un poco el sistema establecido en la